Hola imparables, bienvenidas a un nuevo episodio de Recalibrando. El día de hoy vamos a hablar sobre recalibrar los traumas. Si este es tu primer episodio, bienvenida a tu familia, bienvenida a este espacio seguro donde vas a aprender nuevas herramientas para alcanzar tu máximo potencial en las diferentes áreas de tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal y si puedes déjanos un comentario para que así más mujeres puedan recalibrar su vida. Para el episodio de hoy tengo una de las invitadas, tengo el honor de presentarles a una de las personas que más admiro en este mundo del desarrollo personal, de la psicología, y ella es Shulamit Graver. Shuli, de hecho, vamos a cambiar un poco la dinámica, porque yo normalmente hago como una introducción, pero me encantó esto cuando te conocí y me dijiste, a mí me encanta darle la oportunidad a las personas de que compartan cómo ellas quieren que se conozcan, que sepan de ella. Así que cuéntame tú, ¿quién es Shulamit Graver, mejor conocida como Shuli? Bueno, muchísimas gracias, además por la invitación. La admiración es mutua, yo te admiro muchísimo, desde que te conocí, te sigo y veo todo lo que haces, digo, híjole, esta mujer es grande, así que muchas gracias por haberme invitado. Yo te diría que lo que más me distingue hoy es que soy una mujer curiosa y apasionada. Curiosa porque ningún fenómeno humano me es ajeno, todo me interesa. Y te diría que soy una mujer apasionada por lo que hago porque me siento con la gran fortuna de amar cada día de mi vida y de mi trabajo. Soy psicoterapeuta, creadora de contenido, conferencista, tallerista y lo que más me gusta es la investigación. Temas nuevos, ideas nuevas que se me ocurren que a veces parecen una locura, pero que tienen que ver con emociones, con fenómenos humanos, investigar de qué van y escribir acerca de ellas y bueno, luego poderlas publicar de alguna forma. Es lo que más me gusta. Me encanta porque, y honestamente el tiempo que llevo conociéndote, puedo decir que eres tan congruente con lo que me acabas de compartir. O sea, eres una persona extremadamente curiosa. Cuando nos conocimos siempre haciendo esas preguntas, conociendo a nuevas personas, y algo que yo también diría que te caracteriza es esa humildad y apertura para conectar con otras personas, esa empatía, esas ganas de colaborar, de aportar valor a otras personas, y es algo que me siento honrada de haber conectado porque de verdad en el tiempo que llevamos conectando has añadido tanto valor a mi vida como lo has hecho en las otras personas. Y Shuli, Pues muchas gracias. gracias. Y quiero comenzar ahí, hablándole a esa persona que puede que esté paseando el perro, cocinando. ¿Qué va a cambiar en sus vidas si aplican todo lo que les vamos a enseñar hoy sobre recalibrar su relación con el trauma? A ver, cuando tú recalibras, que aparte te voy a decir que me encanta el nombre de tu podcast, me fascina. Si no tuviera ya el nombre del mío, te lo copiaba. Ay, no. Pero me encanta. La gente va a recalibrar su relación, no lo que vivió, porque lo que vivió lo vivió. No va a cambiar y es muy importante entender eso porque la vida no se vive con borrador. Lo que va a recalibrar es la relación que va a tener con ese momento que vivió. Y con recalibrar lo quiero entender como resignificar lo que fue ese evento en su vida. ¿Cuánta fuerza le queremos dar? ¿Cuánto tiempo o cantidad queremos que ese evento ocupe en nuestro día a día, en nuestra vida? Porque todo eso depende de nosotros y ahí es donde la gente se confunde. Cree que vivir un trauma o vivir algo difícil lo convierte necesariamente en víctima de eso. Y si fuese así, se volvería tu identidad y entonces la gente se presenta como su trauma. Y tú no eres tu trauma. Y hay que diferenciar eso. Eso es lo que van a recalibrar. Excelente. Y ahora eso, hablemos de trauma, porque siento que hay mucha confusión en cómo definimos qué es un trauma versus, por ejemplo, una herida emocional que puedas tener. Una crisis. Exacto. Entonces, ¿qué es un trauma para ti? A ver, un trauma es un suceso vivido con un miedo muy grande en el que sentiste que fuiste impotente para hacer todo aquello que quisiste hacer, que marcó tu vida, que va a haber un antes y un después de eso que viviste y que tienes síntomas después del trauma que te han cambiado para bien o para mal, pero sobre todo que han dejado residuos como que te sientes más paralizado, te sientes más triste, o sea, que han dejado residuos, para decirlo de una forma simple, que han dejado residuos en tu vida. Es una sensación de impotencia de que no pude haber hecho nada para evitar ese momento.
¿Hay formas, hay niveles de traumas o forma de clasificar el trauma? ¿Cómo es basado en tu experiencia? Mira, sí hay formas de clasificarlo, pero más bien yo lo diferenciaría de una crisis importante. Una crisis es algo que te pasó, que fue fuerte, que te pudo haber marcado, pero que resolviste, y cuando lo resuelves es como pudo haber no existido en tu vida. El trauma no. El trauma es algo que tienes que aprender a manejarlo para guardarlo en un lugar seguro adentro de ti, que sí marca un antes y un después, y que sí se diferencia de cualquier otra cosa que vivimos, porque es muy fuerte. No, y me imagino con lo que me comentas, cuando tienes una crisis y lo puedes resolver, deja de tener ese peso, te sientes libre. En cambio, el trauma es algo que se marcó ese antes y después y necesitas seguir trabajándolo. Y lo que entiendo es que dependiendo de las etapas de tu vida, ese trauma tienes que seguir trabajándolo. Te lo digo porque, y recuerdo que yo entrevisté a otra psicóloga, una amiga que es doctora justamente en este tema, brillante, y ella me comentaba cómo ella estaba trabajando, ella trabajó el trauma del suicidio de su papá cuando ella era adolescente. Luego, cuando creció, se volvió adulta, lo volvió a trabajar. Y luego, cuando se convirtió en madre, volvió a trabajar ese trauma. Entonces, es algo que constantemente tienes que ir trabajando. Sí, sí puede ser, o sea, puede ser eso, o puede ser que te dediques un buen tiempo a trabajarlo. Okay. Y sobre todo, a pasar por estas 4 etapas que me parecen fundamentales. Primero es la elaboración. O sea, imagínate que nuestro cerebro fuera como una cinta de cine. Que cada vez que tú cuentas una historia, nunca se vuelve, hablando de recalibrarlo, nunca se vuelve a acomodar con la misma fuerza. Es como si se recalibra esa cinta. Y así son las cintas de cine. Cada vez que pasa la película se vuelven a enrollar y quedan bien enrolladas, pero nunca con la misma tensión. Entonces, cuando tú vas a elaborar algo, lo vas a procesar, que es el siguiente paso. Y procesar quiere decir cómo vas a ir bajando los niveles de las emociones que eso te ocasionó, para que luego venga la integración, que es el acomodo. Y aquí es donde no es que difiero de lo que dijiste de tu amiga, porque es cierto, pero también puede suceder que tú lo acomodes en tu interior en un cajón cómodo. Quiere decir que tú puedas abrir ese cajón cuando tengas que hablar otra vez de tu experiencia por algún motivo o en otra etapa de tu vida y lo vuelvas a cerrar. Y después de la integración, que es la tercera, estamos hablando de elaborar, procesar, integrar. Ahora voy a resignificar, lo que es algo muy importante, y a lo mejor ahí es donde entra la parte del recalibrar más. ¿Qué me digo de la experiencia? Porque la realidad es una ilusión, la construimos con nuestros discursos internos. Y entonces el cerebro, conocido como un órgano así tan complejo, para lo emocional es torpe y simple. Si tú quieres que guarde algo bien elaborado, bien integrado, tienes que decirle una frase. ¿Cuál va a ser el título? ¿Cuál va a ser este título que va a hacer que yo guarde la experiencia? Y después viene lo que yo le llamo la cereza del pastel, que puede suceder o no, y es la gente que a raíz de sus traumas y de estos momentos que fueron situaciones límite, como se les llama los traumas, marcaron un antes y un después, que hicieron algo, una oportunidad de crecimiento, de aportar algo al mundo, que a lo mejor no lo hubieran hecho si no lo hubieran vivido, pero ya que lo vivieron, van a dejar este mundo un poquito mejor de lo que lo encontraron. Y esa es la transformación. Ahora, ojo, no todo mundo quiere hacer eso. No todo mundo quiere hacer un hospital para niños quemados a raíz de que tus nietos se quemaron. No todo mundo quiere hacer eso, ni todo mundo tiene ese ímpetu y está bien. Entonces yo me conformo con que de veras lo trabajes y acabes resignificando tu trauma. Qué bueno esas 4 etapas que nos comparte y qué útiles para aquellas personas que están atravesando una. Me da curiosidad si el trauma es algo que nosotros necesariamente atravesamos o vivimos, o tú puedes heredar traumas de generaciones pasadas. Es muy buena pregunta. Hay mucha discusión al respecto. Hay gente que dice que no, que un trauma tiene que haber sido vivido. Yo
después de lo que he estudiado, soy de la postura que sí se heredan traumas. Por eso a mí me importa mucho el trabajo multigeneracional, el trabajo sistémico con generaciones anteriores, porque esta idea de la herencia invisible yo creo en ella, y le llamo invisible porque no somos conscientes de ella, pero yo sí creo que heredamos traumas. Hasta te puedo poner un ejemplo muy ilustrativo. Mis abuelos son sobrevivientes del Holocausto, y entonces la situación de no dejar nada en el plato cuando comes, porque los que vivimos el Holocausto no teníamos que comer, lo heredó mi papá. Y entonces, cuando yo era niña, no nos dejaban dejar nada en el plato. No podía suceder eso de no me gustaron los chícharos con mayonesa. Te lo acabas, porque tus abuelos que vivieron el Holocausto no tenían que comer y tú estás dejando eso en el plato. Y fue horrible para mí la experiencia. Y tuve que trabajar un montón para poder decir, conectarme con mis señales de hambre y saciedad y decir, ya no quiero más. Quiero dejar 6 chícharos y 2 cachitos de milanesa. Es tan grave. Pero yo lo vivía como algo gravísimo. Y me costó mucho trabajo desprenderme de ese trauma de mi padre que venía de 3 generaciones. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que esto era algo que adquiriste de tus padres o de tus anteriores generaciones y decidiste empezar a trabajarlo? Bueno, porque fue uno de los conflictos más grandes que tuve con mi padre, porque mi padre cuando nosotros dejábamos algo, porque a ver, ¿estás de acuerdo que tenemos derecho a que algo no nos guste? O sea, a ti te gusta todo, bueno, a nadie. Y a mí no me gustaban los chícharos con mayonesa, que es un trauma, fue un trauma. Y entonces los dejaba en el plato y mi padre, como me obligaba a comérmelos y no quería, nos obligaba a comer una semana chícharos con mayonesa. No, es que está de trauma, no sabes. Me acuerdo de la escena de te vas a sentar a comer chícharos con una semana hasta que te gusten. No, imagínate. Porque a tus abuelos que vivieron el Holocausto, si les hubieran dado eso, se lo hubieran comido como una comida gourmet. Bueno, pero perdón, gracias a Dios no estoy en el Holocausto, no me gusta. Entonces aprendí a comer de todo y a que todo me guste, ya me desconecté de mí. Y desarrollé un trastorno de alimentación, nada más para que veas lo grave que es, que se llama trastorno por atracón, por ansiedad. Y después de mucho trabajar y ver que las dietas no funcionan y que es algo emocional, en un trabajo emocional lo descubrí. Y tuve que ir a terapia para trabajar ese trauma. Qué interesante, la verdad, wow, porque yo siento que me pasaba lo mismo con mi familia, cuando lo mismo, pero más por la situación de Venezuela, no nos dejaban que por toda la parte de la pobreza, todo, imagínate Claro. cuántos niños pobres no pueden comer y nos dejaban sentadas en la mesa hasta que no te terminaras la comida, te podía dar la noche hasta eso, entonces sí es algo que sin duda me siento muy conectada. ¿Cuáles pueden ser algunas de las señales que las personas pueden ver en su día a día que les digan de nuevo, que les señalen que tienen que trabajar un trauma? ¿Cómo les afecta ese trauma en su día a día? A ver, definitivamente la parálisis es una señal muy importante. Y con parálisis me refiero a que tú te sientes paralizado para moverte hacia donde quieres en tu vida hoy. Es muy probable que tengas un trauma atorado. 2, cambios importantes en tus hábitos. Dormir poco, dormir mucho. Comer poco, comer mucho. 3, cambios en tus estados emocionales que tú distingues que no eras así. Te sientes mayormente irascible, mayormente sensible, lloras por cosas que antes no llorabas y dices como esta sensación de me desconozco. Y esa es una muy buena pauta de que algo tienes que trabajar. No, eso está excelente, pero estoy segura que muchas personas van a escuchar esto y dicen, a mí me está pasando. Y así pueden tomar ese primer paso. En tu práctica clínica, sé que tienes más de 40 años de esta experiencia. ¿Cuál ha sido, o dirías 1 o 2 casos que para ti han sido más impactantes, que has ayudado a ese cliente, a ese paciente, a resignificar su trauma? Bueno, así que me vienen muchos a la mente, déjame ver, me concentro en 2. Bueno, uno muy importante tuvo que ver con una chica que tenía un trastorno de la alimentación muy fuerte y habían hecho todo lo posible
Ella era anoréxica y estaba muy mal, muy mal, muy mal. Y en esta curiosidad que yo creo que hay que ver hacia arriba, resultó ser que cité a una sesión a la mamá y a la abuela, porque ella decía tener una relación muy cercana con la abuela. Ellos eran italianos. Y esta abuela platicó cómo ella enviudó muy joven y tuvo que salir, porque vino la época de la guerra civil, y tuvo que salir a trabajar. Y no, su hija, que era la mamá de esta niña, no tuvo un modelo de madre. Y entonces no sabía ser madre de esta chica, y lo que esta chica estaba haciendo a través de este trastorno de la alimentación, que era un trauma muy grande, es que ella tenía un trauma de no tener mamá. Era una hermana, era alguien que no sabía cómo ejercer su rol de mamá. Y cuando en esa sesión ella pudo escuchar esa historia de esa abuela que le contó de dónde venía su madre, fue una cosa, Daya, impresionante. De un día a otro, te estoy hablando en serio, cuando cayó eso, de un día a otro dejó la anorexia. Y habían invertido un dineral, hospitales, dietas, por eso yo quiero hablar de que hay que recalibrarnos física y emocionalmente. No es una, no son cosas, no estamos separados. Y me centro en esto del trastorno de alimentación porque es uno de los ejemplos más típicos. Yo soy una convencida de que los trastornos de alimentación no son un problema físico, son un problema emocional familiar, en el 99% de los casos. No, lo que me acabas de decir, como entre los pasos que me compartías, el acomodar, ¿no? El acomodar esto que, algo físico que me está pasando, pero el yo entender, subir mi nivel de conciencia, esto me está pasando por esto, puedo acomodarlo en mi vida y ya puedo recalibrarme. Qué interesante. ¿Algún otro que quisieras compartir? Voy a contar otro drásticamente diferente para hacer un ejemplo. A ver, se trata de un joven de 50 años que me consultó porque llevaba 30 años sin hablar con su padre, que era un hombre de más de 80 años. Y él me contaba que ellos habían tenido un problema por un asunto de trabajo y se habían dejado de hablar, pero cuando estaban en reuniones, o sea, se llevaba con sus hijos, con los nietos, el señor, pero me decía, 30 años de no hablar, o sea, es un trauma enorme para mí. Y entonces, y ojo, por eso no podemos juzgar si esto es trauma o no es trauma. Si para él le está impidiendo el despertarse, le está impidiendo dormir, siente una parálisis para vivir, ya no tiene ganas de hacer nada, es porque eso llegó a un momento que ya se volvió un trauma. Entonces le propuse si quiere tener, y me habló para ver si podíamos tener una terapia con el padre y él y hacer algo para poderse contentar, y empezamos una terapia que fue muy linda. Se hablaron cosas dolorosísimas que yo hacía un esfuerzo en la sesión de decir, ¿cómo esto nunca se habló? Estos silencios tan grandes que originan traumas. Y me estoy yendo estos ejemplos para que la gente no piense que solo un trauma es un secuestro y un abuso sexual y que te asalten. No. Hay traumas que tienen que ver con silencios, con cosas no habladas. Trabajamos muy lindo en terapia y me acuerdo la última sesión, cuando los di de alta, que yo les pregunté qué me falta por hacer como terapeuta o qué más quisieran. Y me acuerdo que el padre dijo, que seas testigo de un abrazo que nos vamos a dar enfrente de ti. Estuvo muy emotivo. Se dieron un abrazo, ya. Yo viajé 2 días después a España, a un curso, y un par de semanas después, estando fuera de México, veo en mi celular que me habla el señor mayor, a una hora inusual. Y no sabes, sentí algo horrible porque dije, algo pasó. Contesto y me dice, te hablo a decir que acaba de fallecer mi hijo de un infarto. Pero te hablo a decir que no sé qué hubiera hecho si no hubiéramos, vamos a usar el nombre de tu podcast que me encanta, recalibrado la relación. Y no sabes, cada vez que lo cuento, cómo me recuerdo de ese momento que me dijo, o sea, es terrible lo que pasó. Y era un triatlonista y todo, pero tenía un defecto en el corazón que nunca le habían detectado, que lo acabó persiguiendo a esa edad.
y lo trataron de operar de emergencia y se murió. Y me dice, no sé qué hubiera hecho. Si yo hubiera perdido un hijo con el que no hubiera hablado 30 años, no me hubiera recuperado. Y ahora, después de ese abrazo contigo y estas 2 semanas, ¿qué comimos, qué salimos, que hasta nos fuimos de fin de semana? Estoy en paz. Entonces, sí es uno de los casos que más me... El poder de sanar y tomar la responsabilidad de enfrentar y colocar y trabajar tus traumas, ¿no? O sea, porque muchas veces, porque es incómodo, Shuli. Claro. O sea, la verdad, muchas veces es más fácil poner a un lado y taparlo y ponerle cobija, que enfrentarlo. Es incómodo. Es incómodo. Y quiero que me cuentes también, porque me mencionabas algo importante que yo siento que es uno de los mitos de los traumas, lo que me acabas de decir. Para que sea un trauma tiene que ser algo que socialmente tiene que ser suficientemente malo como para que sea un trauma. Muy un secuestro, escandaloso. Exacto, un terremoto. ¿Y sabes qué es lo peor de eso? Sí. Que entonces juzgamos el dolor ajeno. Exacto. Como a ti no te abusaron, esto no es un trauma. Oye, imagínate en el primer caso que conté, el trauma de una hija que ha vivido toda su vida y tiene 20 años con una mamá adolescente. O sea, imagínate si no es un trauma, no tener una mamá y que la jerarquía no exista. Es un trauma. Sí, el trauma... Entonces, el trauma lo define el que lo vivió. Justo. No lo defines tú viendo el suceso de afuera. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de un trauma, el trauma tiene que ver con cómo lo vivió la persona. Porque si hoy llenamos el Auditorio Nacional y contamos un caso, y a cada quien le pedimos una opinión del caso, no va a ser, vamos a tener 10,000 opiniones diferentes, muy válidas. ¿Desde dónde estoy opinando? Pues desde mi historia, desde lo que he vivido, desde mi sistema de creencias. Entonces, el trauma lo define el que lo vivió. Y si alguien dice, vengo a esta sesión porque viví un trauma tremendo, yo no le voy a decir nunca, según la clasificación del DSM-3, esto es una crisis cotidiana. No. Uh-huh. Si para ti fue un trauma, yo te creo. Es cierto, y esto lo escuché en uno de los podcasts también, creo que fue el de Mel Robbins, donde el doctor explicaba que para que sea un trauma, tú, y te voy a decir el ejemplo que él daba. Él básicamente conoció una chica donde su papá la violaba, pero una práctica que pasaba culturalmente en la tribu. Y como ella lo veía normal, entonces nunca fue un trauma para ella. Buenísimo ejemplo. Ajá, pero cuando de repente las otras personas le empezaron a hacer conciencia, eso no es normal, ahí se convirtió en un trauma. Entonces me gustaría saber esa parte de perspectiva de trauma. Y la otra parte es si también es cierto que el trauma se convierte en trauma cuando no sientes que tienes el poder de comunicarlo, expresarlo, sino que lo ocultas y lo callas. A ver, a la primera cosa, uh-huh, tu primera pregunta, sí es muy interesante porque mi respuesta es sí. Uh-huh. Lo normalizo porque en esa cultura sí viví, pero de repente lo empiezo a platicar y me empiezan a decir, ¿pero cómo? Y adquiero conciencia. Y ahí puede ser hasta positivo que te pasó eso, porque adquieres conciencia que la violación no es un ritual normal, están abusando de tu cuerpo, y entonces es el momento de poder trabajar algo muy duro que viviste que a lo mejor no elegiste. Y no porque haya sido un ritual de una tribu quiere decir que fue bueno. Pero a la segunda pregunta de que la mirada del otro define si es un trauma, ahí no estaría tan de acuerdo. Uh-huh. Porque aunque nuestra identidad no es fija, sino que tiene que ver con una suma matemática de quien yo creo que soy, más lo que el otro me refleja. Si yo creo que viví cosas y me siento muy bien, el otro me dice, wow, no, qué horror, uy, empiezo a pensar. Aquí es hasta dónde me están afectando realmente a mí. Porque si a mí no me están afectando, si mi vida no se ve paralizada, si yo no tengo ningún trastorno, pues para ti es un trauma y para mí fue una crisis pasajera. Y se vale.
Por eso cuando trabajas un trauma, hay que llegar al punto nodal del significado que tuvo para ti la experiencia. Y un poco, te pongo el ejemplo rapidísimo de esto, por ejemplo, en el caso de mi secuestro, que mucha gente conoce la historia. El mayor trauma que la gente piensa que yo debí de haber tenido es el miedo a que me violen 8 hombres una semana estando sola con 8 hombres, con unos shorts y un top, porque yo estaba corriendo en la calle. Curiosamente, ese no era mi trauma ni mi miedo. Mi trauma más fuerte fue pensar que yo era una mujer libre y que he luchado por mi libertad toda la vida y que mis símbolos son las mariposas y las libélulas, y haberme dado cuenta que es una mentira, que no soy libre. Que en cualquier momento alguien te quita tu libertad y no tienes ni cómo defenderte. Y entonces mi trauma fue realmente haber visto que yo había vivido una mentira. Ese fue mi verdadero trauma. Mi verdadero trauma no fue miedo a que me violen. Ese no fue mi miedo principal. Entonces, si tú te vas con los significados comunales o los miedos comunales, no vas a poder llegar al punto nodal. El trauma es como una cebolla. Hay que ir quitando las capas hasta llegar al mero centro. Y lo importante del trauma es el significado. ¿Qué significó para ti esa experiencia? Porque para este hombre que cuento, que se reconcilió con su padre, para este hombre mayor, seguramente fue muy fuerte la muerte de un hijo, pero el significado que él le dio es, él se fue en paz, tenía una deficiencia que sí o sí lo iba a matar, y se fue abrazado de mí. Entonces, ha de estar traumado, qué horror, que se murió su hijo de 50 años. Yo no lo vi así. Claro. Yo no lo sentía él así. ¿Es posible trabajar un trauma o resignificar o recalibrar un trauma uno mismo? ¿O tú crees que es importante pasar por un proceso terapéutico? Y te lo pregunto porque conozco un caso bastante cercano, donde la persona tenía un trauma porque la abandonaron en un convento de monjas y los otros hermanos sí lo llevaban a su casa, o sea, se iban al colegio y la mamá se lo lleva y ella la dejaron ahí por muchos años. Y me da curiosidad porque años después esta persona dice que no, a mí ya eso ya no significa nada para mí, más bien qué bueno, para mí era una relación que yo tenía con la gente del convento. Y me da curiosidad, sé que en este caso no fue un proceso terapéutico que pasó, está tratando de capaz, no sé, resignificar o me da curiosidad eso, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Tú crees que sí deberían todo el mundo pasar por un proceso terapéutico? La verdad, o no? Okay. Yo no creo. Ni creo que la terapia es la única solución. Pero lo que sí creo es que esta moda de más es más no me gusta. Yo creo que menos es más. Si tú encontraste un camino a través de la meditación para conectarte con tu trauma y te volviste este meditador y encontraste la paz y encontraste... Perfecto. Lo que no me gusta es la gente que cree que haciendo mucho va a resolver. Todos van a constelaciones, pero meditan, pero se leen las cartas, todo porque están resolviendo un trauma. Eso es lo que no me gusta. Siento que eso no te lleva a ningún lugar. Escoge una ruta que a ti te haga sentido. Y no necesariamente es la terapia. A ver, yo conozco la terapia. No puedo hablar tanto de otras prácticas porque no tengo la experiencia. Pero sí tengo casos como el que tú cuentas de gente que resolvió sola y se vale. ¿Y cómo sabes que una ruta no está funcionando y cómo saber cambiar o recalibrar de método? Porque sigues sintiéndote igual, pero tu discurso es que yo hago de todo. Es que voy a la constelación y en la tarde voy a que me lean las cartas y voy a los tambores y voy a no sé qué y me sigo sintiendo igual. Entonces, ya tienes la respuesta. Te sigues sintiendo igual. Tiene que haber un cambio. En todo lo que elijas hacer en la vida para sanar, incluso en la terapia, tienes que sentir que cada sesión es única y que en cada sesión percibes algo diferente. ¿Cómo saber si sí estamos sanando? ¿No? O sea, es lo que me acabas de decir, tiene que haber un cambio, pero lo que a mí me preocupa es que dándole una posición, un sentimiento, invalidamos lo que pasó. O sea, ¿cómo pasar por ese proceso si de validar, darle su espacio, su emoción, su contención, transitarlo para luego sí sanarlo? Mira,
Es difícil porque depende, yo siento, como de la evolución de la conciencia de cada quien. Hay gente que está más evolucionado por muchas cosas de la vida o porque se ha trabajado, porque ha incursionado en prácticas espirituales. Y hay gente que está menos evolucionado, que nunca se conectó consigo mismo, que no sabe recalibrarse. Y yo creo que ahí estaría la respuesta. Siento que nuestra maleta de la vida vamos invirtiendo eso. Una de las cosas más importantes es cómo hemos crecido en nuestra conexión con nosotros mismos y en nuestro nivel de conciencia, porque eso sí puede marcar una diferencia. Excelente, me encantó. Bueno, Shuli, aunque no lo creas, ya se nos ha pasado el tiempo, que la verdad que wow, la información, las herramientas, la experiencia que compartiste con nosotros, te lo agradezco. Siempre digo, no solo me gusta que nos quedemos en la teoría, en las historias, sino también nos movamos a la práctica. Cuéntanos, que quiero que le compartes a nuestra audiencia, un micro reto de recalibración, una actividad de 3 a 5 minutos que ellos pueden hacer hoy para empezar a recalibrar esa relación con el trauma. Ok. Les voy a decir una práctica que es muy concreta y muy sencilla. El trauma está lleno de creencias. Vivimos con muchas creencias, pero el trauma en especial está lleno de creencias que tú fuiste como si fuiste adornando tu trauma. Y muchas veces no podemos avanzar porque estas creencias del trauma nos traumatizan más. Lo que yo te recomiendo es que hagas un ejercicio de 3 columnas. En la primera columna, todo lo que crees que tuvo que ver con lo que te pasó. Es que a mí siempre se me hace tarde en la vida, es que si hubiera salido 10 minutos antes, es que yo no debí de haber ido a esa fiesta, todo lo que te dices, porque estas creencias están anclando el trauma. Es para ti, no le tienes que decir a nadie. Esto que no te atreves ni a hablar con tu sombra, que solo hablas contigo. En la segunda columna quiero que te pongas frente a ese decreto o a esa creencia una posible forma de decírtelo diferente. Vamos a poner un ejemplo. Si tú te dices, es que a mí siempre se me hace tarde en la vida, estoy pensando en una mujer que se le hizo 10 minutos tarde para salir y fue un caso de feminicidio. Y ella se juzga, hasta que vino a terapia conmigo, lo que ella se decía es que a mí siempre se me hace tarde en la vida. Y realmente esa creencia no le servía porque no fue por eso que mataron a su hija. Entonces, por eso quiero que en la segunda columna pienses en cada rubro cómo te lo podías decir diferente. Hoy se me hizo 10 minutos tarde, estaba haciendo una sopa de pasta que me tardó más de lo usual, una forma más amorosa de decírtelo. Y en la tercera columna, quiero que pongas realmente una versión, si es positivo o negativo, lo que te estás diciendo ya amablemente con tu trauma. Por ejemplo, vamos a suponer en este mismo caso que vamos a cambiar de siempre se me hace tarde en la vida por hoy se me hizo 10 minutos tarde. Y en esa tercera columna quiero pongas si realmente eso es lo que está sosteniendo hoy tu trauma. Te vas a impresionar de que la mayoría de las cosas no tienen que ver con tu trauma. Y de 10 que pusiste, a lo mejor te vas a quedar con 2. Y entonces ya tienes 2 cosas prácticas en tu tarea para ver qué haces con ellas. Y así vas a recalibrar tu trauma. Excelente, wow, Shuli, muchísimas gracias de verdad por esta tarea. Recuerden compartir su micro reto de recalibración en nuestro Instagram, Recalibrando Podcast. Shuli, ¿alguna última invitación para nuestra audiencia? Pues yo les invito a que se conecten con ustedes mismos y hagan en verdad una recalibración de lo que no han sanado en su vida. Porque vale la pena hacerlo y viajar más ligeros, que hoy se romantiza, fluye, viaja más ligero. Para mí viajar más ligero es haber sanado situaciones que no has sanado en tu vida.
Excelente, muchísimas gracias, Julie. A ti por la invitación. Gracias. Gaia. Y bueno, recuerden también suscribirse a nuestro canal para que así más y más mujeres puedan recalibrar su vida y también compartirlo. Si hay alguna persona que tú sabes que le está pesando un trauma, comparte este episodio para que pueda tener nuevas herramientas y así nos vemos en otro episodio de Recalibrando.